Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Está con nosotros Alejandro Ferreiro, ex ministro de Economía y ex superintendente de pensiones. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Paulina, un gusto estar acá. Vamos a hablar del tema de pensiones, pero antes esta mirada financiera hace un outlook a cómo han estado las bolsas en el día de hoy. Y la verdad que malita han estado las bolsas. Partimos con el Nikkei, que avanzó un 0,36, el Hang Seng abajo, un 0,37, Shanghái arriba, un 0,02. En Europa todo bajando, el FTSE 100 de Londres descendiendo un 0,15%, el CAC 40 de París también lo hace en un 0,82, el DAX alemán un 0,55 y el IBEX 35 de España un 1,16% abajo. Se confirmó ya que el 31 de agosto se podría formar un nuevo gobierno, una consulta para un nuevo gobierno en ese país. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. En Estados Unidos está bajando la bolsa, el Dow Jones un 0,34, el Standard & Poor's también desciende un 0,23, Nasdaq 0,25. A nivel local, el IPSA desciende un 0,08 y el IXPA también en la misma línea un 0,08. ¿Qué pasó con el cobre en el día de hoy? Tuvo un descenso de un 0,6% en $2.16 la libra. Y el que sigue subiendo durante esta semana, 10 pesos en total subió durante toda esta semana, 3,6 pesos en el día de hoy es el precio del dólar. Comprador 6,59,8 y vendedor 6,60,1. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. También nos puede escribir un Twitter a través de @infinita. Alejandro, nos vamos un poco al tema que nos conlleva. Yo creo que también vamos a hacer una mención, o podríamos partir con lo más corto, después nos vamos por lo más largo. Una mención a esta encuesta CEP, donde el nivel de aprobación del gobierno alcanza el nivel más bajo de la historia de medición. Estamos hablando de 15%, alcanza la última encuesta CEP, la aprobación del gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cómo lo ves tú? Hablemos de los liderazgos también, que no hay liderazgos claros, hay mucha indecisión. Difícil pregunta, no soy analista electoral, me cuesta interpretar estas cifras. Ciertamente hay un desasosiego, hay una incomodidad con el desempeño del gobierno. Se agudiza, creo yo, en el último tiempo con un deterioro de las condiciones económicas más perceptibles para la gente. El mercado laboral comienza a resentirse y eso genera un ambiente de pesimismo. Hay otras encuestas que marcan que hacía mucho tiempo que la gente no era tan pesimista respecto del curso del país. Entonces estamos en un momento complejo, en un momento en que a las dificultades producto de la economía internacional, caída en el precio del cobre, se han agregado algunos factores internos, endógenos, dijo el Banco Central hace un tiempo, que afectan la confianza de los agentes económicos y que golpearon primero la inversión, luego el consumo y yo creo que recientemente también el empleo. Y eso hace que las personas, más allá de la opinión que tengan respecto de uno u otro político, de alguna manera manifiesten inquietud y desagrado respecto del curso del país. Uno puede tratar de explicar que las cosas debieran ser distintas, pero los datos no son buenos y es ciertamente una mala noticia para el gobierno y sus partidarios que nunca se haya marcado tan bajo en las encuestas un gobierno desde el retorno a la democracia. Y hablando también de los nuevos liderazgos, los liderazgos que apuntan dentro de esta encuesta CEP, vemos a Sebastián Piñera, que es el que logra una mayor, se podría decir, un mayor número de adherentes cuando se le pregunta quién podría ser el próximo presidente, pero hay muy poco liderazgo, él tiene un 14%, pero hay 2%, 1%, figuras como Farcas aparecen dentro de los presidenciables o figuras que tienen, está toda la línea de Boric, ¿no es cierto?, también de toda la gente más joven. No hay liderazgo claro y yo creo que eso también, como dices tú, tiene que ver con esta sensación de que las cosas no están funcionando bien. Yo creo que sin embargo eso es algo más profundo. Chile gozó, creo yo que la palabra está bien empleada, de una cierta estabilidad electoral, una cierta predictibilidad electoral. Dos grandes bloques, uno algo mayor que el otro, la centroizquierda, llamada concertación, luego nueva mayoría,
y la alianza o derecha. Ahora, eso ordenaba la política. Hoy día me parece que eso tiene un potencial ordenador bastante menor. Esas coaliciones, esos partidos parecen representar menos a esta sociedad emergente. Hay un desarraigo, un desafecto de las personas y probablemente ese esquema de alianza política que vivió Chile en los últimos 20, 30 años, que representaba a un país de hace 20 o 30 años, está hoy día transitando hacia una nueva situación. Está muriendo algo, no sabemos qué lo va a reemplazar, pero estamos probablemente en un proceso de cambio de la representación política en Chile respecto de lo que estábamos acostumbrados a ver. Y lo otro que también está generando una postura hacia el cambio tiene que ver con el sistema que nos vamos a hablar, el sistema de pensiones, Alejandro, para este domingo. Esta organización No Más AFP llama a una nueva marcha el 21 de agosto, ya hizo una primera el 24 de julio, es una marcha familiar que habla de un tema fundamental para el ahorro, para la jubilación, para todos los chilenos y el tema que nos congrega en el día de hoy, por el cual te invitamos a este programa, Alejandro, porque tú fuiste, ¿no es cierto? Fuiste ex superintendente de pensiones, también ex ministro de Economía, y es interesante ver tu mirada hacia dónde vamos. O sea, la presidenta Bachelet la semana pasada habló de esta reforma, de los proyectos de ley, hay mucha discusión, un dime y direte, que si es proyecto de gobierno, que si no es proyecto de gobierno, pero en esencia es un sistema que necesita ser reformulado. El cómo, yo creo que ahí está la clave. Yo creo que la presidenta hizo un llamado muy positivo. Primero, asumió que este tema no podía ser dejado para un próximo gobierno. Hasta hace un tiempo atrás, este gobierno parecía contentarse con delinear una hoja de ruta, no parecía convencido de tomar parte de las recomendaciones de la Comisión Bravo y ofrecer un proyecto de ley para corregir algunas cuestiones que deben ser corregidas, y eso cambió. Y cambió también el modo en que el gobierno se aproxima a este asunto. En vez de decir, mire, aquí tengo yo una solución que espero aprobar en el Parlamento, está invitando a un acuerdo nacional. Y en materia de pensiones, los acuerdos son especialmente importantes. Los sistemas debieran representarnos a todos, debiéramos sentirnos de alguna manera conformes, confiados, generar respecto de él algún grado de afecto, pese a que esta cuestión es difícil. Y es difícil porque en el mundo entero el fenómeno de las pensiones está constituyendo un desafío de política pública cada vez más complejo. No hay país que no enfrente esto con dificultad. Algunos, como el sistema de AFP, sinceran, por ejemplo, el aumento de la expectativa de vida y la caída en las tasas de interés de una manera muy drástica, muy, si se quiere, dramáticamente transparente, porque se expresa hoy día en una caída en el monto de las pensiones. En los sistemas de reparto, como algunos que están asfixiando las economías europeas, digámoslo derechamente, este tema se puede postergar durante un tiempo y se paga un cargo, un déficit fiscal que finalmente es insostenible. Por eso se ha dicho que los sistemas de reparto se parecen un poco, puede resultar peyorativo decirlo y algunos se podrán enojar, a estos esquemas piramidales, en donde, claro, algunos logran financiarse con cargo a lo que los cotizantes activos pueden pagar, pero al final son tantos los pensionados y tanto menos los activos que estos sistemas no pueden financiarse salvo a través de un creciente déficit fiscal que terminan pagando las futuras generaciones. En consecuencia, el tema es complejo. Es importante que la gente entienda cómo se calcula una pensión en Chile. Es cierto, no voy a hacer una explicación en detalle, pero es básicamente la división del ahorro acumulado al momento de jubilarse, dividido por la expectativa de vida que esa persona tenga al momento de jubilar. Y el problema es que ahora con las nuevas mediciones de expectativa de vida, esa medición se hace más extensa en el tiempo y las personas pueden retirar menos cantidad cada mes. Muchos factores están explicando que esta ecuación o esta división resulte en una menor pensión cada día. Primero, ahorramos poco. Este 10% que va al fondo es insuficiente. En la OECD el promedio de las cotizaciones en esos países es 19,6, casi un 20. Incluso el año 1980, en el antiguo sistema de reparto, era un 23% lo que iba a pensiones. Segundo, seguimos manteniendo informalidad laboral, empleadores que no pagan las cotizaciones. El Estado mismo tiene un pecado, a mi juicio, como empleador, porque contrata a demasiada gente en horarios y por tanto no le paga las cotizaciones previsionales.
el mismo mundo político, y aquí yo me hago una autocrítica, no hemos sido capaces de ponerle al cascabel al gato respecto a los independientes. Se aprobó el año 2008 la obligación de cotizar de los independientes. Pero todavía no ha sido efectiva. No ha sido efectiva y se aprobó por unanimidad en el Parlamento el año pasado, una propuesta del propio gobierno, la postergación de la entrada en vigencia. Entonces, si la gente ahorra poco, ¿cómo podemos esperar tener buenas pensiones? Además, aumenta la expectativa de vida, que es una realidad. Disminuye la tasa de interés. Tú que estás en este programa lo revisas con todos los invitados, pero la respuesta de los bancos centrales a la crisis financiera del año 2008-2009 fue inyectar liquidez. Exacto. Más dinero es menor retorno de los activos financieros, y lo que estamos teniendo hoy día es que si la década de los 90, la década de los 80, cuando comienza el sistema de FP, la rentabilidad promedio de los fondos era un 12%. Hoy día aspirar a una rentabilidad sobre el 4% real ya es una rentabilidad alta en un contexto de tasas de interés baja a nivel mundial. Entonces todo se confabula, una suerte de tormenta perfecta para disminuir la capacidad de financiar buenas pensiones. Pero es un hecho, Alejandro, que las pensiones, desde que comenzó, ¿no es cierto?, este sistema hasta hoy, han tenido una rentabilidad año tras año. Eso es un hecho, si bien ya no es un 12%, pero ha tenido una rentabilidad que en promedio, por ejemplo, distintos agentes de la economía no han tenido. Yo creo que tú haces una afirmación que es correcta, pero hay que distinguir. Los fondos de pensión han tenido una buena rentabilidad. Y yo creo que uno no le puede reprochar a las AFP, sería injusto hacerlo, que hayan fallado en aquello que es lo esencial de su trabajo, que es recaudar las cotizaciones que se enteran y administrarlas obteniendo una buena rentabilidad en las condiciones de mercado que están disponibles. No pueden hacer magia las AFP e invertir en instrumentos que renten más que lo que efectivamente rentan esos instrumentos. Pero no hemos olvidado el tema de las pensiones. Las pensiones no solamente se explican por rentabilidad, sino por un conjunto de otros factores. Y de alguna manera el Estado de Chile, y esto es un pecado compartido, yo creo que esencialmente del diseño original en los años 80, entendió que bastaba un sistema de capitalización individual para generar seguridad social en pensiones. Y eso no es así. Pero ahora este sistema ya no tenemos un sistema solo de capitalización individual, ya tenemos un sistema mixto, donde hay un pilar solidario a través de la reforma del 2008, me parece. Efectivamente, el año 2008 se corrigió esta insuficiencia y se estableció un sistema, el pilar solidario, el pilar básico, el primer pilar, como se llama en la literatura de pensiones en el mundo, en la cual, con cargo a impuestos generales, el Estado financia una pensión básica, una pensión básicamente que mitiga pobreza respecto de aquellas personas que no han sido capaces de autofinanciarse con su ahorro una mejor pensión. Ahora, el debate actual es un debate especialmente complejo, porque a diferencia del 2008, cuando el Estado sí había acumulado reservas importantes a consecuencia de la bonanza del precio del cobre de los años previos, y eso permitió inyectar recursos a pensiones a través de la instalación de este pilar solidario, hoy día el Estado de Chile está en una situación fiscal completamente distinta. Y no sabemos si a futuro, obviamente, que el Estado no se puede comprometer a un pilar solidario más abultado si no tiene certeza de cómo va a ser su desempeño económico más adelante. Eso sería una actitud más bien irresponsable. Irresponsable, pero de alguna manera tenemos que hacernos cargo de que es muy difícil que el Estado no se meta la mano al bolsillo adicionalmente a lo que se ha metido hasta ahora en materia de pensiones. Pero ¿cómo lograr el justo medio, Alejandro? Porque el Estado no es ojalá fuera un barril sin fondo, o sea, ojalá tuviera grandes ingresos, obviamente, pero no siempre tiene esos ingresos. Y tiene que distribuirlo en muchas cosas importantes. Así es. Dentro de las cosas importantes está el tema de las pensiones. Y te pongo un ejemplo. Solamente en el financiamiento del sistema antiguo, en los años 90, el Estado se gastaba cerca del 4% del PIB. Hoy día nos gastamos en total, el Estado se gasta en total en pensiones un 3,2% del PIB. Un 1,6% pagando las pensiones del sistema antiguo, un 0,9% financiando el hoyo, permíteme decirlo así, del sistema previsional de las Fuerzas Armadas, que se financia esencialmente con impuestos generales y solo muy parcialmente con cargo a las cotizaciones de los funcionarios de servicio activo, y un 0,7% solamente para el pilar básico solidario. A futuro ese pilar básico solidario tiene que fortalecerse. En eso hay bastante consenso. Ahora, la coyuntura fiscal no permite hacerlo hoy día, pero tenemos que probablemente estructurar prioridades de largo plazo, entendiendo que en un aumento de expectativa de vida, con las dificultades que hoy día tenemos,
no es posible, creo yo, pedirle a los más viejos de los chilenos que enfrenten una pobreza indigna. Bueno, vamos a seguir hablando de esa estructura que hay que mantener a futuro. Es una estructura, un diseño de un modelo que se adecue más bien a la realidad de los chilenos hoy. Pero vamos a hacer una pausa, Alejandro, ¿te parece? Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera. Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos más de 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Estamos de vuelta, seguimos haciendo una mirada financiera junto a Alejandro Ferreiro, ex ministro de Economía y ex superintendente de pensiones. Alejandro, estamos tratando de mirar a futuro, cómo estructurar un sistema que sea adecuado a la realidad, nueva realidad de los chilenos que vivimos más. Lo primero es mirar la realidad de frente, no echarle la culpa al empedrado, no reclamarle a la AFP aquello de lo cual no es responsable la AFP. A mí a veces me parece que hay algo de ignorancia, algo de populismo, algo de ideología, o una mezcla de todo lo anterior, cuando uno cuestiona a la AFP por el bajo saldo que las personas tienen acumulado. A mí no se me ocurriría ir a reclamarle al banco porque mi cuenta corriente tiene poco dinero. No parece se reclama al sistema y no a las bajas pensiones. Y le echamos la culpa al empedrado y no nos hacemos cargo de que la historia previsional depende mucho de las conductas de cada quien. Es cierto, hay elementos que no dependen de mi voluntad, el desempleo, la informalidad forzosa, pero también hay mucho que depende de mi propia voluntad. Déjame ponerte un ejemplo. Los independientes en Chile pueden cotizar, no lo hacen, sin embargo, porque no están obligados. Solo un 3% lo hacen. Los dependientes están obligados y lo hacen. Pero ¿cuántos de los independientes que no cotizaron, que no tienen saldo, que sin embargo trabajaron, hoy día están reclamando porque en su AFP tiene muy poco dinero? Probablemente muchos de ellos están preparándose para la marcha del día domingo, pero la pregunta es hasta dónde es responsable, es sensato cuestionar al administrador del ahorro cuando fui yo el que no decidí ahorrar. Alejandro, y hablando un poco de las propuestas que han estado dentro de la coyuntura, de este 10 a un 15% que va en línea a subir las cotizaciones y que este 5% se haga cargo el empleador, porque ahí también hay distintas voces. Hay algunos que dicen que este 5% del cual sería cargo el empleador tiene que ir solamente al pilar solidario, algunos lo llaman el pilar de ahorro colectivo, que tiene que ser un justo medio, es decir, que una parte vaya para el Estado, que otra parte vaya para las cuentas individuales. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa también con la dinámica que se puede generar dentro de una empresa, que también estamos hablando de un momentum donde hay una desaceleración económica y que eso puede generar, ¿no es cierto?, en que se piense más en contratar o no contratar personas? ¿Cómo es la evaluación que tú haces de eso? A ver, lo primero es que no va a haber mejores pensiones sin más ahorro y por tanto hay que incrementar el ahorro, hay que sincerar esta cuestión. No podemos vender el humo de pensar que las pensiones van a mejorar si no hay un esfuerzo correspondiente a la mejora esperada en ahorro previsional. Segundo, parece razonable que ese esfuerzo adicional se impute formalmente al empleador. A la larga sabemos que eso se va a deducir finalmente de los aumentos salariales que el empleador le puede pagar al trabajador y esto se equilibra, pero en el corto plazo es bueno que esto no signifique una reducción de la remuneración imponible del trabajador. Por tanto, y además, como el tripartismo es una suerte de factor o atributo de los sistemas de seguridad social, a mí me parece correcto y en general pocos discrepan de eso, de que el aumento de la cotización vaya de cargo del empleador. Ahora, el destino de esos fondos hoy día se discute. Y se discute porque hay aquí distintas visiones.
Y cuando la presidenta convoca un acuerdo nacional, lo que está convocando en el fondo, y en eso tiene toda la razón, es a preferir los puentes a las trincheras. Es decir, a no asilarse en la solución de una esquina en la que yo trato de hacer valer mi propia preferencia y a tratar de converger en una posición equidistante que nos sea aceptable para todos. Solo así uno va a construir sistemas de seguridad social que de alguna manera reflejen la voluntad global de la población. Yo tengo un modelo en la cabeza. Me gustaría probablemente que esto fuera preferentemente las cuentas de capitalización individual. Creo que eso va a mejorar las pensiones a futuro, creo que se reduce el riesgo de zarpazos políticos, de que alguien le saque esa plata a la gente. Como lo hablábamos el caso de Polonia, que se produjo hace algunos años atrás. Pero también entiendo que hay resquemor, distancia respecto a la AFP y que probablemente uno debiera buscar mecanismos intermedios o mecanismos de consenso. También entiendo que, dadas las restricciones fiscales, la única posibilidad que el gobierno visualiza para mejorar pensiones hoy día es tomar una parte de ese 5% adicional, ya no para inyectarlo a las cuentas de las personas, sino para mejorar las pensiones de los que hoy día se están pensionando o ya se pensionaron. Entonces, entiendo que va a haber algún esquema de reparto que me parece razonable. Si el gobierno estuviese boyante, si el cobre estuviese a $4 la libra, probablemente el mejoramiento de las pensiones podría salir enteramente de las arcas fiscales. Hoy día eso no es viable. ¿Y qué te parece, por ejemplo, de lo que se está hablando, este pilar de ahorro colectivo, donde se llama una solidaridad intergeneracional, es decir, ¿no es cierto?, que los más jóvenes ayudan a los que son más adultos, más viejos? Estábamos hablando de, por ejemplo, una cuarta edad, se hablaba, no solo se hablaba de la tercera edad, se hablaba de una cuarta edad. Bueno, hay varias cosas. Hay un componente que sería de sistema de reparto, que le dicen los gringos pay as you go. Entonces, los cotizantes activos van a destinar una parte de sus contribuciones a financiar las pensiones de los que se están jubilando. Eso, si fuera la totalidad del sistema, sería demográficamente insostenible. Y por tanto hay que tener cuidado con eso, porque va a enfrentar los mismos problemas de envejecimiento de la población. No obstante, no se advierte de qué otra manera hoy día, sin que el Estado incurra en déficits fiscales adicionales, uno puede mejorar pensiones, si no es con cargo a destinar a esa mejora de pensiones una parte de las contribuciones de los trabajadores activos. Alejandro, dentro de esta semana también se ha hablado, tomando el caso de Perú, ¿no es cierto?, la ley que se aprobó en el anterior gobierno, de que el 95% de los fondos pueden destinarlo, pueden sacarlo los peruanos, y hoy día salió una información con respecto a lo que se está haciendo y que ha ido la mayoría a consumo personal. Incluso dentro de nuestro país había una moción de algunos parlamentarios en el sentido de modificar constitucionalmente la ley para poder hacer un retiro de algunos fondos en casos de emergencia. Se hablan tres factores fundamentales: la enfermedad, una vivienda, la educación del hijo. Hoy día sale, ministro, hay declaraciones del ministro Rodrigo Valdés en cuanto a un total desacuerdo a esta moción presentada por este grupo de parlamentarios para retirar parte de estos fondos. Se diría que no sea un 95%, como el caso extremo de Perú, pero sí un 20 o un 25%. ¿Eso puede generar algún riesgo? Bueno, es todo lo contrario de lo que estamos hablando. Lo que estamos diciendo es que las pensiones requieren más ahorro. El esfuerzo que hay que hacer es adicional y no restar el ahorro que ya existe. Si se destina parte de las cuentas de capitalización individual para consumo presente, lo que estamos haciendo es concretamente generando pan para hoy a cambio de hambre para mañana. La experiencia de Perú, a mi juicio, es nefasta y revela el cortoplacismo, la mirada orientada a la próxima elección que tienen algunos cuando se trata de abordar temas que requieren responsabilidad y mirada a largo plazo. ¿Por qué existe la seguridad social? ¿Por qué el Estado me obliga a mí a cotizar? Porque el Estado entiende que si no me obliga, yo actuaría con miopía y cortoplacismo. Me gastaría todo hoy día y dejaría muy poco, si es que dejo algo, para financiar mi vejez. Y por tanto, el Estado, del que se presume una mirada responsable y de largo plazo, interviene sobre las conductas cortoplacistas de las personas. Pero cuando tenemos algunas ideas como esta, lo que estamos observando más bien es un cortoplacismo redoblado e irresponsabilidad redoblada de quienes están más bien llamados a corregir la imprevisión de las personas y no agudizarla. Entonces a mí me parece que, ahora, yo puedo entender que el parlamentario tenga como objetivo la próxima elección y que esté poco dispuesto a dar explicaciones como la que yo estoy tratando de dar acá, y que esté poco dispuesto a llamar al esfuerzo de ahorro y a postergar consumo. Pero precisamente por eso es que el presidente Eduardo Frei Montalva, en una reforma constitucional en los años 60,
logró aprobar una norma que establecía que no eran los parlamentarios los que podían tener iniciativa exclusiva en materia previsional, porque la evidencia en los años 50 y 60 era que los parlamentarios incurrían en demasiado populismo previsional. Déjame darte un ejemplo. El año 80 había 2,2 trabajadores activos por cada pensionado, debiendo haber 6 trabajadores activos por cada pensionado. ¿Por qué era eso? Porque los parlamentarios se encargaban de agregarle pensionados, pensiones por gracia y beneficiarios a un sistema previsional que no lo podía soportar. Para ellos no había costo alguno, había un beneficio electoral. Entonces hay que tener cuidado con esto. Esta indicación que se ha propuesto es manifiestamente inadmisible por inconstitucional. Los parlamentarios no pueden presentar estas indicaciones. Yo lamento que se evidencien propuestas como como en vez de preferir la responsabilidad a largo plazo, estamos prefiriendo el cortoplacismo, satisfacer el apetito natural que las personas tienen por consumo presente. Si nos dejamos llevar por eso, eliminemos derechamente el sistema previsional. Bueno, ahí está la disyuntiva de la cual hablábamos, Alejandro, sobre populismo versus racionalidad. Y como tú bien dices, mirar a futuro es mirar con racionalidad, porque con pan para hoy, hambre para el futuro. Hablando de otro de los esquemas que se han presentado dentro de la propuesta, es el único proyecto de ley que, según la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, está en esta administración, que es el proyecto de la AFP estatal. Se ha hablado mucho de eso en un sistema donde se le quiere dar mayor competencia. ¿Qué pasa con una AFP estatal? ¿Qué pasa con las reglas del juego que tiene que tener en este sistema donde hay ciertas límites con respecto a comisiones, con respecto a formas de operar? Yo creo que tu pregunta me permite abordar la cuestión de la competencia. No basta con que haya distintas alternativas para que haya competencia efectiva. Hoy día, de hecho, hay una AFP que cobra el 0,41% del salario imponible como comisión, la más barata. Plan Vital. Plan Vital. La más cara cobra 1,54%. La más barata cuesta el 26% de la más cara. En cualquier escenario más o menos competitivo, yo usuario, yo consumidor, yo cliente, que no soy capaz de distinguir demasiado, porque esa es la verdad, podrán ser distintas ambas AFP, pero la gente no es capaz de distinguir demasiado, preferiría la AFP más barata. Es más, si estoy en la calle reclamando contra las altas comisiones de las AFP y quiero eliminar las AFP porque ganan plata, yo debiera tener una conducta equivalente, consistente, y buscar la AFP más barata. Eso no ocurre. Lo que hemos aprendido en el sistema de AFP es que la existencia de distintas ofertas no necesariamente garantiza una conducta de los afiliados buscando las mejores combinaciones de rentabilidad y de costo. ¿Y tú crees que una AFP estatal sí lo haría? Tendría que hacer un esfuerzo de marketing o de difusión muy importante para lograr remover esta indolencia, esta pasividad que se observa como conducta prevaleciente de parte de los afiliados. A mí me llama mucho la atención que la gente no se mueva a la AFP más barata, porque ahí tiene la posibilidad de ganar hasta 1% más de sueldo mensual de una manera gratis. Es cosa de buscar simplemente la opción más barata. Entonces, primera cuestión, una alternativa adicional no va a cambiar necesariamente la conducta de las personas. Puede cambiarla, pero no está garantizado. Segundo, efectivamente, tiene una serie de complejidades en la instalación de la AFP estatal. Por ejemplo, cómo va a funcionar la licitación de la cartera, que es un atributo que tiene el sistema que permite adjudicar los nuevos entrantes al sistema de la AFP más barata, cuando el Estado va a ser por un lado juez y parte, va a participar administrando la licitación de la cartera a través de la superintendencia y por otro lado va a participar en el concurso a través de una AFP estatal. Bueno, esas cosas se pueden resolver. Yo tengo mis dudas de que la AFP estatal sea una buena solución, pero ¿sabes qué? No creo que tenga sentido hoy día diverger más o marcar más las diferencias que uno tiene respecto a cada una propuesta. Yo creo que la orden del día es converger, buscar acuerdos, preferir puentes a preferir trincheras en el debate previsional. Bueno, y en eso estamos aquí a través de Radio Infinita, a través de Mirada Financiera, teniendo expertos como tú, Alejandro Ferreiro, que nos den directrices, porque es importante que todas las personas estén claramente informadas sobre un tema tan relevante como es el sistema de pensiones. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias, un placer, Paulina, y cuando quieras. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en Radio Infinita. Nos reencontramos el lunes para dar una nueva mirada financiera. Que tengan un excelente fin de semana. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.